Francisco llega al hospital con un fuerte dolor en el abdomen en compañía de Daniel, el orientador de su instituto. Por lo visto ha intentado seguir la clase de educación física y ha empezado a vomitar y le duele muchísimo el estómago. ¿Desde cuándo te duele? Pues desde hace un par de días o así. Vale, respira con normalidad. ¿Te duele por aquí? Sí. La exploración es necesaria porque es que si no, no sé qué es lo que tienes, ¿vale? Entonces, todo apunta a que es una apendicitis. Belén González acude a la consulta del doctor Blanco porque se ha notado un pequeño bulto en el seno derecho. Bueno, vengo aquí principalmente porque mi familia, tanto mi madre como mi abuela, ha habido casos de cáncer de pecho que bueno, no quiere decir que lo vaya a tener, pero estoy un poquito preocupada con eso. Bueno, te diré, Belén, que es bueno llevar un control, sobre todo si hay antecedentes familiares. Tienes las mamas inflamadas y un nódulo en el tejido mamario profundo de la mama derecha. Pero eso es que tengo cáncer. No, aún no lo sabemos. Pero te diré que es importante no sacar conjeturas antes de tiempo. Además, no he notado ningún ganglio inflamado en la axila y eso es buena señal. Bueno, Isco, ya tengo los resultados de los análisis y de la radiografía y se ha confirmado que tienes apendicitis. Entonces, yo creo que te tiene que estar doliendo desde hace un par de días. Sí, bueno, no sé si esto lo debo comentar o algo, pero me tomo un par de aspirinas. A ver, nunca hay que automedicarse, ¿vale? Es que en este caso te podrías haber perforado el apéndice provocándote un cuadro severo de peritonitis. ¿Qué dices? ¿Es lo que estás oyendo? Belén, hemos encontrado una formación pseudonodular y un ganglio prominente en la axila con ligero aumento de densidad. El especialista y yo lo hemos catalogado de Viraz 5, aunque todo apunta a que puede ser un cáncer, también podría no serlo. Así que para salir de dudas, haremos una biopsia. La he cursado para hoy con prioridad. Así que en unos días te llamarán para que vengas a por los resultados. Bueno, pues nada, la intervención ha ido bien. He podido extirparle el apéndice sin problemas y no creo que haya riesgo de complicaciones. Muchísimas gracias, ¿Puedo verlo? Antes me gustaría comentarle una cosa. Al intervenir he descubierto un apéndice traumático con una pequeña colesión hemática y laceración en el colon. Un momento, no lo entiendo. ¿Grave? Quiero decir que la apendicitis ha podido ser provocada por un traumatismo, por un golpe, vamos. Isco no me ha dicho nada de ningún golpe, pero yo hablaré con él. No estoy hablando de un golpecito, Estoy hablando de una lesión importante. Isco, un chico que acaba de operar de apendicitis por un traumatismo. Estaba hablando con el padre, pero hay algo que no me encaja. ¿Crees que puede ser un caso de malos tratos? Yo no puedo asegurar eso, ni muchísimo menos. Pues nada, ya indagaré, a ver. Habla con Rey, ella la atendió en urgencias. Tendrá más datos. Pues venga, me tomo el café y voy a preguntar. Me alegro de que hayas venido acompañada. Por favor, doctor, dígame. No hay buenas noticias. La biopsia confirma que es un carcinoma ductal infiltrante de grado 3. ¿Eso qué es? ¿Cáncer? Sí, me temo que sí. Ay, cariño, lo siento muchísimo. Pensaba que no iba a ser nada al final, por Dios. ¿Qué opciones son esas, doctor? ¿Hay que operar o extirpar? No sé. Primero hay que determinar si el cáncer se ha podido extender a otras partes. Se refiere a metástasis. Ya, por favor, ya está. No quiero más preguntas, no quiero más. Por favor, doctor, solamente dígame qué es lo que tengo que hacer y que me diga que el niño está bien. El niño no va a sufrir nada. Vamos a hacer una resonancia magnética. Como tenían los resultados desde esta mañana, la he programado para hacerla. Una resonancia magnética, eso no afecta a las ondas Para nada, no le afecta al para feto, nada. ¿no? Pues nada, que tengo algunas preguntas sobre Isco. No sé si me las puedes responder. ¿Sí? ¿Tienes un ratito? ¿Hace cuánto tiempo está así? ¿Hace 2 años? Cuando se separaron sus padres. Bien. ¿Y entonces muestra una actitud agresiva con los otros niños? ¿Les acosa también? ¿Notas que no tiene empatía? Vale. ¿Y se mete también en peleas? Muy bien. No, sí, ya me hago una idea del perfil del chico. La última cosa, ¿cómo estudia? ¿Le va bien? Pues eso no es muy usual, ¿no? Mira, yo ya le he contado todo a la doctora, que no sabía nada de lo del golpe. Pero la verdad es que no me extraña. Este niño siempre se está metiendo en peleas. ¿Pero siempre ha sido así? Desde que entró en el instituto. Su madre y yo nos separamos y ya... Si no le importa, tengo que entrar a cuidar de él. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Le ha comentado algo del golpe que recibió en el abdomen? Sí, me ha dicho que un compañero le dio un puñetazo en el instituto. Pues le debe dar un golpe bien fuerte.
Que los niños de hoy son muy brutos. Si no le importa... La última pregunta. ¿Cómo le van los estudios? Pues la verdad es que mal. Ya sabe. Hay gente que vale para estudiar y gente que no. Hola, Isco. Hola. No sé si te acuerdas de mí. Sí. Soy la psicóloga, sí, ¿no? Ajá. Pues venía porque no sé si sabes que al operarte los médicos han visto que tu apendicitis ha sido causa de un golpe. Ah, pues no tenía ni idea, ¿eh? Porque no me ha salido así, me ha salido de repente. Mira, Isco, es normal que los chicos a tu edad os peleéis, pero si has recibido más golpes en otra parte del cuerpo, estaría bien que se lo dijeras a los médicos, porque puedes tener afectado un órgano y también eso puede crearte complicaciones. ¿Qué me estás intentando sacar que si me peleo, no? ¿Eh? Vale, me peleo. ¿Y qué? Lo que no voy a ser es el tonto de la clase que se lleve todos los palos. Eso es lo que no voy a ser, te lo aseguro. O sea, que algún palo se te has llevado. Vale, me lleva un palo, pero el otro se ha llevado más. ¿Y uno de esos palos ha sido en el abdomen? No, en el abdomen no. Me lo he llevado en la cara. Tengo los Sí, resultados. vale. Hay una buena noticia. Las imágenes de la resonancia muestran solo el tumor del pecho que ya conocíamos. Así que no hay metástasis. Bien. Ay, Dios. Bueno, he consultado tu caso con varios colegas oncólogos y con un ginecólogo obstetra y pensamos que el mejor tratamiento para ti sería someterte a una operación. Ajá. ¿Y cuándo? Pues en los próximos días. Sí me gustaría ya dejarte ingresada. De acuerdo. Bien. Sí. Por fin, ¿no? Buenas noticias. Pues mira, he vuelto porque me he quedado un poco preocupada el otro día por el tema de las peleas. Y me gustaría saber con qué frecuencia te peleas. ¿Cuántas veces a la semana, por ejemplo? ¿A la semana? Dos o tres. Sí. ¿Y qué hora suele empezar? No me acuerdo. ¿Con qué tipo de chavales te sueles pelear? Pero vamos a ver, ¿qué preguntas me estás haciendo? Me pego con los demás y punto. ¿Pero sueles pelearte con los más pequeños? Bueno, a los chavales más pequeños hay que currarles de vez en cuando para que se endurezcan un poco, ¿sabes? ¿Y solo con ellos? Yo lo que quiero es que me dejen en paz. Quiero que me dejen en paz, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente es muy tonta y me viene buscando la boca. Ya. Hay veces en la vida que lo único que queremos es que nos dejen en paz, ¿no? ¿Verdad? La tumorectomía de Belén está saliendo a la perfección. Además, el cirujano ha realizado una biopsia selectiva del ganglio centinela, que es el ganglio linfático que más posibilidades tiene de albergar células cancerosas del tumor primario. Así nos aseguramos de que el tumor no se ha diseminado. Va a venir tu padre a buscarte. Mira, yo venía para darte mi teléfono por si tienes cualquier problema. Pero vamos, que ver todo fenomenal, ¿eh? Isco, por favor, confía en mí y llámame si tienes cualquier problema, ¿vale? Sí. Voy a hablar también con tu padre. ¿Cómo que vas a hablar también con mi padre? ¿Por qué tienes que hablar con mi padre? ¿Porque todos los adultos tenéis que ser iguales? No, Isco, no. No todos los adultos somos iguales. Yo estoy siempre del lado de los que sufren, siempre. Porque aunque no lo creas, no se lo merecen. Nunca. Ha sido tu padre, ¿verdad? Ahora tendrás que someterte a quimioterapia, además de seguir con el estricto control de gestación. ¿De acuerdo? Doctor, una cosilla. Perdón, he oído que la quimioterapia puede ser perjudicial para el niño. No sé si... En el primer trimestre sí, pero en el segundo y el tercero no hay problema. Vale, genial, ¿no? Sí.